este tema, nosotros hemos debatido sobre el hecho mismo del nombre que se le está dando a estos tratados, tratados de libre comercio, teniendo en cuenta que de libres no son absolutamente nada, porque son producto de la manipulación, de la dominación y de relaciones absolutamente desiguales entre países desiguales, ¿no? Y entonces decir también que por lo pronto, pues tampoco como asamblea, pues hemos llegado a ningún consenso en el sentido de, condenar la palabra libre comercio en sí, porque en algunos casos, por ejemplo, y podemos remontarnos a tiempos de lo que fue el mercado andino, intentos que se hicieron entre países más o menos iguales para fomentar el intercambio de productos pues autóctonos, como por ejemplo era la patata en el caso de Perú, Colombia, Ecuador, y otros países del cono andino, donde se intentó realmente hacer un intercambio más o menos, entre iguales, ¿no? Para eso, y que fue absolutamente boicoteado justamente por Estados Unidos. Igualmente, Mercosur es otro intento para que países que pueden tener relaciones por lo menos no tan desiguales como las que tienen el TLC, pues también están haciendo intentos por hacer intercambios que pudieran favorecer a determinados países. Ahora, lo que sí está claro es que, por ejemplo, en agosto, que me tocó a mí vivirlo en Colombia, hubo unos levantamientos verdaderamente tremendos de campesinos protestando por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que les significaba, por ejemplo, tener que sepultar o eliminar sus semillas, los campesinos, puesto que estas semillas, las suyas, las que ellos reservaban después de una cosecha y reservaban sus mejores semillas y tradicionalmente las almacenaban en sitios para poder luego sembrarlas, pues están obligados a eliminarlas, ya que en función de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, pues esas solamente podían sembrar semillas certificadas, y obviamente la capacidad de certificación está muy mediatizada, está muy condicionada, y a ese tipo de certificación solamente pueden acceder grandes compañías como Monsanto y otras grandes transnacionales, con muchas limitaciones, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de poblaciones campesinas y en muchos casos incluso analfabetas. Entonces, bueno, pues toda esta injusticia que supone los temas de certificación y los temas de los tratados que se incluyen en eso, pues es que hay que verlos con hay que hacer demasiados matices, no es una cuestión de negros y blancos, que cuando estamos hablando de libre comercio nosotros empezamos por desmontar la mentira de libre comercio, no hay tal libertad, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que sí, de alguna manera, algunos sí creemos en la necesidad de cierta unión, cierto trabajo cooperativo entre pueblos para hacer un intercambio no desigual de sus productos, teniendo en cuenta además que muchos de estos intercambios se hacen sobre la base también de un intercambio de un papel moneda que no está sostenido absolutamente por ningún fundamento material. Eso aquí también hemos escuchado conferencias de José Manuel Naredo sobre lo que es el dinero y el hecho de que no tenga realmente, que esté, que sea producto, el dinero en sí sea producto de una especulación, que no tenga una solidez ni un respaldo absolutamente material en productos, en alimentos, en riqueza de ninguna clase, en riqueza real, sino que el dinero es una ficción y está absolutamente condicionado y mediatizado por esas grandes corporaciones financieras. Y entonces también en ese sentido los intercambios que hacen en cuanto que precios, en cuanto a la definición de lo que valen las cosas, pues también están absolutamente condicionados y manipulados por esas mismas grandes corporaciones financieras, que no solamente son, que actúan en todo, o sea que las corporaciones financieras ahora mismo están actuando tanto a nivel de propio intercambio de lo que son productos derivados financieros, sino también están ocupándose y están actuando e interviniendo en todo lo que tiene que ser la producción de alimentos y la producción de cuestiones que son absolutamente necesarias para la vida.
el agua, por ejemplo, y otros elementos más. Entonces, solamente decirle esto a los compañeros que han intervenido hoy, que desde luego pues, podemos coincidir absolutamente en eso, en todo lo que han dicho, y solamente que ese tratamiento de la palabra libre, o sea, que creemos que es un falso debate plantearlo exclusivamente entre libre comercio y proteccionismo. Yo creo que esa es la trampa en la que también estamos cayendo al tener que atacar en un sentido u en otro, cuando hay, digamos, es mucho más complejo el debate en sí. Yo, después de todo esto que hemos estado escuchando, que está perfectamente documentado y tal, no creo que a nadie le quepa ninguna duda de que todo esto es real y de que es una amenaza gravísima, etc. A los financieros y a los mercaderes de todo tipo no se les puede pedir solidaridad, porque ellos van a lo suyo. Pero nosotros, a quienes tenemos a sueldo, es a los gobiernos. A los gobiernos nosotros los tenemos a sueldo y ellos nos están entregando en manos de los financieros, gran capitalismo. Entonces sí tenemos en nuestras manos, de aquella manera tenemos en nuestras manos cambiar las cosas. Yo estoy muy preocupada porque dentro de unos meses, yo no sé si esto viene ahora mismo al caso, pero es que a mí me suscita todo el rato, porque de alguna forma quisiera salir de este estado de impotencia y de rabia que me crea todo este conocimiento que sé que es real y me parece muy difícil de cambiar, pero tenemos unas elecciones dentro de unos meses, vamos a tener otra vez elecciones dentro de un año y vamos a tener otra vez elecciones probablemente dentro de 2 años. Y a mí me parece que necesitamos aunar fuerzas. Yo no sé, ya sé, también me he planteado la abstención, me he planteado 1000 cosas, pero sinceramente creo que deberíamos aunar fuerzas, deberíamos buscar una candidatura, crearla, fortalecer alguna candidatura que creamos que puede representarnos a todos. Yo sé que esto es muy difícil, pero me fijo en Cataluña donde están las CUP, me parece que se llaman CUP, ¿no? Y yo creo que hay candidaturas de ese tipo que podrían aunarnos a todos, que podrían representarnos y que debemos fortalecerlas. Este tipo de debates como el de hoy, mejor dicho, este tipo de conferencias como la de hoy, son estupendas porque nos pertrechan con argumentos para discutir con la gente, para convencer a la gente o para informar a la gente. Y me parece que todos debemos caminar en buscar una candidatura que pueda representarnos, que tenga algún peso y a la que a lo mejor mucha gente se uniría entusiastamente. Porque cuando a la gente le preguntas, no sé si es que les falta imaginación o creación, pero cuando a la gente le preguntas si están deseando, si quieren, si van a votar o no van a votar. Perdona, ¿qué pasa? ¿Al tema? ¿A qué tema? Yo ya he dicho que sí, bueno, si esto no viene al caso yo lo dejo. A mí lo que me gustaría, vale, ya veo que sí, que tengo que parar. Bueno, pues lo que he dicho es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te hemos presentado? Amparo. Amparo, a ver, otro amigo. ¿Otro amigo que quiere decir algo? ¿Nadie más? Bueno, pues yo voy a entrar al trapo. Voy a entrar al trapo porque efectivamente yo creo que el sentido y el que ha estudiado un poquito lo que significa libre comercio, ¿sabes? Significa libre comercio de las empresas, nada más. Y proteccionismo, el antiguo podía ser malo, pero nosotros apostamos por el proteccionismo de la sociedad, de los derechos sociales, de los más débiles, y eso siempre hay que protegerlo. Y de efectivamente proteger la agricultura local, proteger a nuestros campesinos, proteger nuestra sanidad, proteger nuestra... No podemos ir en contra del nuevo que llamamos el proteccionismo basado en las 3 Es. Pero de siempre se ha sabido que el libre comercio es el libre... Una cosa, eso no quiere decir que vayamos en contra del comercio internacional. Y en Latinoamérica precisamente se ha cogido otro modelo, no el de Mercosur, se ha cogido el modelo del ALBA. Que el comercio tiene que haber lo imprescindible, porque no somos tontos, no podemos prescindir de lo básico. Si no lo tenemos, tendremos que efectivamente recurrir a ciertas cosas, pero con otros principios. Principio de justicia, principio de complementariedad. Mira, no tengo nada para venderte, pero te vendo mis médicos, o te presto mis médicos y tú me das complementariedad, nos ayudamos. Esos otros principios. Luego del proteccionismo antiguo, pues efectivamente puede haber caciques que no queremos nosotros ese proteccionismo, pero sí queremos proteger a los más débiles, a la naturaleza y tener unas normas éticas. Yo creo que no hay debate. Yo creo que los que estamos trabajando en estos temas lo tenemos muy claro. Y los que piensen que la palabra libre comercio, la gente lo malo que es muy golosa porque lo barato atrae mucho. Y
supermercado a comprar un producto que viene un plum cake de Alemania, Mildred, no sé qué, ¿cómo le vamos a convencer si es más barato? Pues nos puede costar trabajo, porque dejar de ir a los grandes comercios y comprar un producto local o unos huevos donde no maltratan a las gallinas nos va a costar trabajo, porque no hay dinero y porque la gente, el dinero, es muy difícil ir contra ella. Bueno, el asunto del libre comercio simplemente ponemos el libre entre comillas, por lo menos yo lo intento hacer desde hace muchos años en los textos que escribimos sobre eso. Estamos de acuerdo que ahí no hay nada de libre ni libertad, y es un oxímoron muy peligroso que se ha utilizado desde el capitalismo para confundir, digamos, las políticas neoliberales con democracia y libertades, ¿no? Pero ya que se ha implementado esa palabra, digamos, en el uso general de la sociedad, pues tenemos que efectivamente desmentir y mostrar, digamos, las mentiras que hay detrás de sus palabras, ¿no? Pero yo creo que el debate es mucho más profundo en lo político, ¿no? Porque justamente las fuerzas socialdemócratas, incluso las fuerzas sindicales, a lo largo de los últimos años siempre han defendido las políticas del libre comercio y de libre circulación de capitales porque generaba empleo. Y yo creo que eso es la gran mentira que tenemos que demostrar, que no ha sido así, sino las políticas de libre comercio siempre generaban competencia, y eso significaba trasladar a la fuerza de trabajo la mayor carga de estas políticas neoliberales. Se disminuía, digamos, el porcentaje, lo que venía de los beneficios a los trabajadores, y aumentaba significativamente la parte que venía de los beneficios al capital. Eso en los estudios que ha hecho, por ejemplo, el colectivo IOE sobre el barómetro social de España, lo podéis ver perfectamente en las gráficas, como por ejemplo en los ciclos de crecimiento económico del Estado español, sí ha aumentado un poco, digamos, el salario, pero en comparación con el más de 400% que aumentaron las rentas y los beneficios y los fondos de inversiones, y sobre todo de todas las bolsas, pues se ve claramente la disparidad entre el reparto de la riqueza en muy pocas manos y también la cantidad, digamos, decreciente de la parte que viene de los beneficios hacia las trabajadoras y los trabajadores. Y claramente en los últimos años ya de la crisis el salario ha bajado, y en algunos sectores el capital y la parte, digamos, de renta de capitales sigue incrementando. Y también muy interesante recordar que aquí hay más de la mitad de la población activa que, digamos, tiene unos ingresos por debajo de los salarios medios. Y tenemos una población pues muy minoritaria que tiene unos ingresos superiores a los 120.000 euros al mes, ¿no? Digamos, ahí hay una injusticia y desigualdad en los ingresos pues tremendas, y esas son las consecuencias concretas de las políticas de libre comercio. También me gustaría citar el último informe de la Agencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que lo ha publicado este año, y es interesante que el informe dice que la estrategia de competir a través de las exportaciones no puede llevarse a cabo por todos sin dar por empobrecer a los demás países, y por lo tanto destrozando a todas las economías que la practican. Eso es muy importante porque una de las razones fundamentales por la que hay desempleo estructural y masivo en países como Grecia, Portugal y el Estado español es porque algunos países tienen un superávit y tienen sus economías basadas en la exportación, como es el caso de Finlandia, Alemania y diferentes países Benelux. Claro, eso significa que solo podríamos volver a un cierto nivel de justicia social y de cierto nivel de empleo aquí en el Estado español, primero repartiendo las riquezas, que es expropiando los bancos y eliminando, digamos, la posibilidad
de especular financieramente en los mercados, repartiendo también el trabajo, tanto asalariado como doméstico, que es fundamental que se reparte también el trabajo doméstico, y por lo mismo, un país como Alemania no puede tener superávit comercial, porque si un país tiene superávit comercial, otro país tiene un déficit comercial, y ese déficit comercial siempre significa un lastre para las cuentas públicas, porque el déficit comercial se paga a través de los presupuestos generales del Estado, por lo que tú no ingresas al venderlo, tú lo tienes que comprar en otros lugares, y además de comprarlo en otros lugares, no generando empleo en tu propio sitio, generas una dependencia económica y por supuesto un endeudamiento, y este nuevo endeudamiento que creas con el déficit comercial, con los intereses que pagas, pues siempre generas más deuda. Eso es la relación entre deuda externa y el comercio internacional, que siempre ha existido desde las políticas neoliberales, y es un ciclo vicioso muy peligroso en el que no solo han entrado países del sur de Asia, América Latina o África, sino también dentro del mercado único se han creado estas interdependencias y estas superávits comerciales para algunos y déficits comerciales para otros. Y eso ha generado una gran división. Y lo que nosotros estamos planteando, que un tratado de libre comercio, inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, simplemente va a profundizar estas divisiones y este empobrecimiento en una parte de la Unión Europea. Porque claro, países como Alemania plantean ya una situación de futuro, digamos de aquí a 20 años, cuando China y Asia todavía sean mucho más fuerte económica y comercialmente, y en ese momento pues va a haber mucho menos comercio internacional, sobre todo porque los precios energéticos de aquí a 20 años van a ser mucho mayores que en la actualidad, y entonces va a haber nuevamente mucha más competitividad en las regiones, por lo tanto mucho más competitividad también en la Unión Europea. No se va a vender los coches a Estados Unidos o no se va a importar tanto de China, y se vuelve a generar mucha más competitividad entre los países aquí. Entonces el peligro existe que todo ese debate sobre comercio nos genera, digamos, nuevas formas de chauvinismo o nacionalismos excluyentes, que es justo lo que no queremos. Porque cuando hablamos nosotros de alternativas al comercio, significa apostar por ciclos a nivel de canales cortos de producción y comercio. Ya se está haciendo eso en la agricultura y la alimentación. Y claramente estamos demostrando no solo que la agroecología y estos canales cortos de producción y comercialización generan mucho más empleo, sino también hay otro factor muy interesante. Cuando la manipulación de ciertos recursos naturales se da en el lugar donde se producen las materias primas, el valor añadido y la riqueza que dejan los productos en los pueblos es sumamente mayor que cuando solo se pasa la materia prima. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hay en un pueblo no solamente la producción de aceitunas, sino ese mismo pueblo crea también los subproductos de estas aceitunas, o sea, el aceite, o por ejemplo con los huesos de aceite crean algunos otros subproductos que se pueden utilizar, se genera un valor añadido y creación de empleo y creación de puestos de trabajo, pero también de riqueza en términos fiscales que revierten a los servicios públicos y a las cuentas públicas en el propio pueblo. Y eso aplicado, por ejemplo, a las dinámicas de servicios públicos es lo peligroso que hemos visto. Cuando la limpieza se externaliza, o sea, cuando se privatiza de una cierta manera, los precios lo ponen las empresas privadas y también ellos imponen las políticas, cómo se llevan a cabo las políticas públicas de limpieza. Cuando estos servicios se quedan en el ayuntamiento, en un pequeño pueblo o una gran ciudad como aquí, y se eliminan las mafias y los carteles de las grandes empresas de construcción como ACS, Tragados, Sacier, Valle Hermoso, no solo se elimina el sobreprecio que estamos pagando a estas empresas de servicios, sino es la propia comunidad local que puede decidir de cómo se crean los empleos con los servicios
de limpieza, ¿no? Pongo este ejemplo porque ahora estamos en medio de la huelga de la limpieza, pero es muy importante que relacionemos las políticas locales y cómo hemos perdido poder local, poder popular hacia las empresas privadas a través de las políticas de libre comercio. Y por terminar, un ejemplo que también es, a veces no se quiere, digamos, desvelar, pero hay una cosa en las palabras de las políticas comerciales que se llama el tratamiento nacional. ¿Y eso qué significa? El tratamiento nacional es una medida muy peligrosa que fue impuesta por la Organización Mundial de Comercio, pero ahora forma parte de todos los tratados bilaterales. Cuando tú en tu país privatizas el agua a una empresa local, automáticamente tienes que abrir ese sector a los inversores extranjeros, ¿vale? ¿De dónde viene eso? Pues viene, esto es aquí escrito exactamente, gracias Carlos. Una vez que se reduce la restricción a la exportación de algún recurso y se empieza el comercio con actores locales, o sea, el comercio está establecido, aunque pongamos el ejemplo de algún pueblo de la Comunidad de Madrid privatiza el agua al Aguas de Versoya, ¿no? Que es una empresa privada de comercialización de agua. Pues ya has establecido el comercio, aunque sea con una empresa local. Pues ahí el tratamiento nacional en el lenguaje del derecho comercial internacional automáticamente obliga a la administración local o nacional de abrir este sector a los inversores extranjeros. Y eso es así con la sanidad, con la educación, con el agua, con recursos mineros, con el tema de energía, con las autopistas, con muchas otras cosas. Y de ahí, por ejemplo, yo he leído ya algunos panfletos que están muy bien, que por ejemplo algunas asociaciones que están en la Marea Blanca ya saben del Tratado de Libre Comercio y han empezado a hacer panfletos, lo cual me alegra mucho que ahí hay algunas personas que ya saben que eso puede ser una nueva vuelta de tuerca a la amenaza del sector de sanidad, porque ellos se dieron cuenta que en Estados Unidos hay unas multinacionales muy potentes en los servicios sanitarios, los que justamente ya en la Comunidad de Madrid se han externalizado, o sea, es la limpieza o es el suministro de material sanitario, o sea, toda una serie de cosas que no son visibles al paciente en primera mano porque ve el médico o la enfermera que sí son todavía del sector público, pero ya una serie de cosas en los últimos 10, 15 años se han ido lo que llaman externalizando, lo que han privatizado, o sea, han dado licencias a empresas privadas. Pues eso es donde hay muchísimo dinero. Ahí se gana muchísimo dinero y en Estados Unidos hay empresas ya muy solventes porque, como sabéis, en Estados Unidos es el referente per se del servicio sanitario privatizado. Pues ahí hay un nuevo peligro a través de este tratado con Estados Unidos porque procesos ya externalizados luego serían muy difícilmente devolverlo al sector público, que es lo que queremos. No solamente queremos parar más privatizaciones, sino lo que se han hecho ya del pasado, tenemos que volver al sector público, ¿no? Bueno. Una puntualización. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lola, ven para acá, ven para acá. Te toca. Solamente era una puntualización sobre esto de la privatización y tal. Entonces, no solo, bueno, lo de limpieza y tal en los hospitales, ¿no? Y otra serie de cosas, como bien ha apuntado. Entonces, además de esto, otra cosa que me parece importante, la gestión privada en los hospitales. Yo quería resaltar la importancia que tiene, después de lo que ha dicho Tom, que no solo está vigente esta cláusula de tratamiento nacional, quiere decir que no puedes discriminar a una empresa local con respecto a una empresa extranjera, sino que si este tratado se aprueba con la cláusula esta que tiene de abrir las compras públicas, eso es todavía más. Quiere decir que ninguna administración pública puede llevar a cabo
unas políticas de industrialización local ni de desarrollo local, porque tiene que abrir todas sus compras a los competidores extranjeros, en este caso a los competidores de Estados Unidos. O sea que entonces las administraciones locales tampoco, que siempre pensamos que es únicamente el Estado central. No, no, no es así. Cualquier administración pública, o sea, las autonomías, los ayuntamientos, etcétera, no van a tener esa libertad de poder llevar a cabo unas políticas de estímulo de la economía local, porque se lo va a impedir este acuerdo, que tiene un rango superior. Estos acuerdos siempre tienen un rango superior a la legislación nacional, con lo cual estas cosas que además no se debaten en los parlamentos, resulta que condicionan luego la vida de todos los ciudadanos y supone una restricción a la autonomía de las instituciones parlamentarias. Pues yo tenía una pregunta para vosotros y era, ¿qué opináis del hecho de que ahora mismo en países como Francia, Grecia, Hungría, los partidos que precisamente defienden la soberanía económica nacional y el proteccionismo son partidos de extrema derecha y que ganan votos porque son muy populares, porque son los únicos que defienden realmente los pueblos? Bueno, para empezar, los partidos de extrema derecha siempre lo han sido, son muy oportunistas y entonces explotan las consecuencias que sus mentores, que suelen ser las grandes empresas, las corporaciones financieras, provocan. Entonces ellos van ofreciendo la salvación, pero no es tal salvación, porque claro, si tú frenas la entrada de capital extranjero para promocionar el que se mantenga el predominio del capital local, pues la población no va a ver ninguna mejora. Yo creo que el capital no tiene patria y va donde más le interesa. Entonces, esto de los movimientos de extrema derecha que tienen mucho éxito, pues es porque la gente anda desesperada y con falta de conocimiento sobre la realidad de la situación. Es una muy importante pregunta que haces. De hecho, llevamos ya más de 15 años dejando siempre claro que el rechazo a las políticas comerciales internacionales no tiene nada que ver con estar aliado con la extrema derecha o los partidos populares que oprimen o generan racismo o xenofobia. En nuestro movimiento contra los tratados de libre comercio siempre hemos dejado claro que nuestra apuesta es contra cualquier política de opresión, desigualdad y exclusión, y eso incluye, por supuesto, todo tipo de discriminación sexual y, por lo tanto, apostando por una lucha contra el patriarcado, y por el otro lado siempre hemos apostado por la lucha contra cualquier política discriminatoria, xenófoba o racista. Es tal que es la propia Unión Europea, que es defensor de las políticas de libre comercio e inversiones a nivel mundial, que tiene las políticas fronterizas más asesinas en el mundo. De hecho, una de las fronteras que más muerte genera es la propia Unión Europea. Por lo tanto, ahí vemos que no hay ninguna contradicción entre políticas de libre comercio y violar sistemáticamente los derechos humanos de una población que tiene el derecho a la libre circulación y entrar a la Unión Europea. Sobre los partidos hay que leerse muy bien los programas electorales para demostrar que no son partidos anticapitalistas, que no son partidos contra las políticas de libre comercio, ni son partidos que están contra las grandes capitales. Simplemente utilizan a veces una formulación de palabras que hacen entender que apuestan el proteccionismo. Pero claro, sobre el proteccionismo hay mucho por escrito y volvemos a la conclusión que nos dan la razón las grandes instituciones, y por eso antes he leído el informe de la UNCTAD, la Agencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
porque durante décadas ha promovido el libre comercio a los países del sur, pero la UNCTAD siempre fue como un contrapeso a la Organización Mundial de Comercio, porque siempre ha defendido ciertas políticas progresistas de gobiernos de izquierda en los países del sur, especialmente en la época de los años 70, cuando existía, digamos, los países no alienados y cuando había conferencias muy importantes con propuestas políticas muy progresistas en aquella época, que fueron apoyados por la UNCTAD. Y ahora es importante resaltar, cuando hablamos de temas tan importantes como la lucha contra los transgénicos o los temas ambientales que han sido provocados por la agricultura industrial, pues hoy en día hay muchísimas agencias internacionales de Naciones Unidas que nos dan razón cuando defendemos la política de soberanía alimentaria y un modelo de agricultura campesina, y no las de comercio internacional de los productos agrarios, sino justamente la producción y el comercio local de productos frescos y de productos locales y de productos ecológicos, que no solamente son buenos para nuestra salud, sino además económicamente son mucho más accesibles para las consumidores y los consumidores. Pues es en ese contexto donde tenemos que desmantelar un poco las mentiras que hay detrás de los partidos de derechas, en concretamente Hungría. En Hungría tienes dos partidos de derecha, el que está en el gobierno ahora mismo y los neonazis de Jobbik, ¿no?, que directamente llaman a la violencia contra la población sinti y roma y contra la población inmigrante. O por ejemplo, en el caso de Grecia, ¿vale? Pero lo que quiero... Me quiero entretener un momento en el caso de Hungría. El gobierno Orbán liberalizó y privatizó en la fase antes de la entrada a la Unión Europea de Hungría, porque os acordáis que había durante muchos años negociaciones entre Bruselas y los nuevos países adherentes a la Unión Europea, cuando ellos tuvieron que incluir a su legislación nacional toda la política neoliberal de la Unión Europea sin rechistar. O sea, ahí no había negociación, simplemente era incorporación de todos los tratados de la Unión Europea a la legislación y las constituciones nacionales de los países que en el 2004 y más tarde en el 2008 entraron a la Unión Europea. Pues es muy importante recordar que fue el gobierno de derechas, neoliberal y conservador del señor Orbán que en aquel momento privatizó servicios públicos y hizo que todo el capital transnacional asumió gran parte de los bancos y de las industrias y se quedó con gran parte de las tierras y de las mejores industrias y economías de Hungría. Hoy en día da a entender que hace algunas políticas que van contra el neoliberalismo, que van contra la Comisión Europea, al mismo tiempo que tiene una política enormemente conservadora y de recorte a las libertades fundamentales. Ahora sobre el caso de Francia, el Front National. Es también muy peligroso, ahí hay una alianza, porque sabemos que en Francia, tradicionalmente, el voto del mundo rural ha sido mucho más importante que el voto en el mundo rural en otros países de la Unión Europea. Y ahí casi todos los gobiernos, tanto socialistas como conservadores, y por supuesto el Front National, saben muy bien conjugar este sentimiento cercano al tema de la agricultura y apostar, digamos, por una protección de la agricultura o protección de la cultura francesa, del cine francés, etc. De hecho, dicho también aquí en un paréntesis, el gobierno francés de Hollande, que supuestamente iba a promover políticas antineoliberales, aceptó el mandato a negociar el Tratado de Libre Comercio porque en la primera ronda de negociaciones se excluyeron la liberalización de los servicios culturales, donde entra, digamos, el tema del cine y la protección del cine por parte del gobierno francés y de la Unión Europea. Pero no queda excluido totalmente. Todavía hay posibilidades de incluir ese tema en las negociaciones en el futuro, ¿no? Por lo tanto, ahí, por un tema, digamos,
en términos de empleo y economía, no tan importante como otros, Hollande realmente ha demostrado que no se diferencia en nada de los gobiernos de derecha como el de Rajoy en estos temas de libre comercio. Pero el Front Nacional sí es muy peligroso, y estoy de acuerdo contigo, que saben conjugar estas políticas racistas y xenófobas con un puesto de políticas antineoliberales. Y nosotros ahí tenemos un papel muy importante que conjugar, demostrar un rechazo muy frontal contra estos partidos de extrema derecha y xenófobos, al mismo tiempo que tenemos que leer muy bien sus argumentarios y sus programas electorales, porque no es cierto que son anti-neoliberales, ¿no? Saben en algunos mítines expresar algunas cuestiones que suenan muy bien, pero luego en el fondo sus políticas económicas y comerciales son igual de neoliberales y de conservadores como del resto de los partidos, y ahí es importante que mostramos cuando presentamos nuestras alternativas, que nuestras alternativas incluyen no solo alternativas anticapitalistas, sino también que rechazan cualquier vínculo con movimientos racistas, xenófobas o discriminatorios. Yo creo que ahí está lo importante, pero eso, y ahí quiero terminar, no nos tiene que desviar de una movilización frontal y de una incorporación mucho más urgente de estos temas a nuestras luchas. O sea, por el simple peligro que se nos puede acusar de defender cosas parecidas a la extrema derecha, no por eso nos podemos dar atrás. Yo creo que nuestros documentos, nuestra militancia, nuestras movilizaciones, nuestros documentos y nuestras publicaciones siempre muestran que estamos absolutamente alejados y confrontados con estos movimientos. Pero no nos debe hacer marcha atrás, porque es muy importante que nos pronunciemos y hacemos un trabajo intensivo de educación, de formación y sensibilización de los enormes impactos que tienen estas políticas de comercio en nuestras vidas, ¿no? ¿Quería Fran alguno más? ¿Alguno más quiere? No, bueno, nada más que decir que todo esto demuestra, lo que habéis hablado es que aquí, bueno, se quieren reír de nosotros y se quieren chalanear de España, ¿no? O sea, que sea una provincia del imperio, ¿no? Eso está claro. Luego, la relación entre la ultraderecha y la derecha yo creo que sí la hay. No directamente, pero hay muchas cosas curiosas y nos meteríamos en otro tema, porque el otro día se estuvo hablando de fascismo. ¿Por qué existen esas sedes? ¿Cómo es que se les deja funcionar? ¿Con qué dinero funcionan? ¿Es que no saben nada de los servicios secretos de todo eso? ¿No tienen ni puñetera idea? Claro que lo saben. Claro que lo saben. Claro que lo saben perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que prefieren ir la policía ahí a tocarnos las narices a nosotros allá a sol, en vez de ir a por esas sedes y legalizarlas, registrarlas, quitarles las armas, que de repente nos enteramos que tienen armas. Vaya por Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues evidentemente porque a ellos les viene muy bien todo esto. Les viene muy bien esta crisis para decir, fíjate, es que aumenta la ultraderecha, fíjate, cosa que es mentira, bueno, salvo el caso de Le Pen, que tiene muchos votantes y tal y cual, que sí, que hay partidos y tal, pero que todo es, pues, pura, en fin, pura, pues eso, hipocresía y en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que la ultraderecha, vamos, que a ellos les viene muy bien y que detrás muy posiblemente esté la CIA dejando hacer a esta gente lo que le dé la gana. Por eso están creciendo tanto. ¿Alguno más? ¿Alguno te anima? Pues entonces, a ver. Pues Vale. ¿Tú quieres terminar? yo esta última intervención me gustaría aclarar algunas cosas. Si queremos ganar esta lucha contra estas negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, el error sería entrar en una actitud antiamericanista, porque hay movimientos sociales en Estados Unidos que luchan igual que nosotros por la justicia social, por la justicia económica y por muchas otras cosas que nosotros aquí también estamos luchando.
Entonces yo creo que una lucha conjunta con estos movimientos anticapitalistas en Estados Unidos sería la oportunidad de conocernos, realmente de saber qué movimientos hay en Estados Unidos que luchan igual que nosotros, que hoy están en un parque hablando de ese tratado como nosotros en el parque de Nueva York o en cualquier otro parque. Y los hay, porque tienen unas luchas sociales y laborales muy importantes en Estados Unidos. Hay una lucha de los inmigrantes latinos muy fuerte en Estados Unidos. Entonces están sufriendo, igual que nosotros, el tema de las hipotecas, el tema de los desahucios. Hay muchos más desahucios en Estados Unidos que en España. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es una alianza con los movimientos anticapitalistas, los movimientos sociales en Estados Unidos para parar este tratado. Esto primero. Y segundo, el peligro de la extrema derecha y de los ataques fascistas es real. Lo hemos visto en Grecia, que hay muchas muertes de inmigrantes y de activistas de izquierda y del partido Syriza y de otros, y que el peligro de la extrema derecha es real. No es una conspiración del Partido Popular ni de la CIA, no. Que les viene bien a la derecha tener partidos de extrema derecha, sí, pero aquí la extrema derecha es el Partido Popular. Y la extrema derecha en la Unión Europea son los partidos como el Partido Popular, porque ya me diréis cómo se puede llamar si no las medidas de políticas fronterizas que se está implementando en Melilla, en Ceuta, o todas las movilizaciones contra la decisión del Tribunal de Luxemburgo contra la ley Parot. Podríamos nombrar muchísimas otras cosas, donde claramente vemos una reedición de la extrema derecha, una reedición y un fuerte aumento de actitudes enormemente xenófobas y racistas, y contra eso también tenemos que luchar al mismo tiempo que decimos que las políticas comerciales internacionales que se aplican por parte de Estados Unidos y la Unión Europea solo benefician al gran capital. Y por supuesto, las cúpulas y las élites de la socialdemocracia y del Partido Popular están vinculadas a los intereses que defienden un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero lo curioso es, y con eso quería terminar, para también dividir un poco los frentes políticos. Recién esta semana he leído un artículo en The Guardian de un eurodiputado de los socialdemócratas de Inglaterra que hace un manifiesto en contra de estas políticas de inversiones de protección al inversor que están negociando con Estados Unidos. Yo creo que es importante que nosotros también, en una lucha contra este tratado de libre comercio e inversiones con Estados Unidos, vemos cuáles podrían ser algunos sectores con los que tenemos que sentarnos, no para hacer alianzas, pero sí por lo menos saber hasta qué grado están de acuerdo o no de acuerdo con esta reedición o profundización de las políticas. Por ejemplo, pensando en pequeñas o medianas empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas del sector de las energías renovables, donde seguramente hay mucha gente buscando empleos nuevos y pensarán que una amenaza para sus pequeñas empresas de energías renovables podría ser ese tratado. Entonces tenemos que pensar también cuáles podrían ser sectores que crean empleo y que son gente de economía social, que tienen cooperativas o que están ahora en situación de paro o de precariedad laboral muy fuerte y que también están amenazados por ese tipo de políticas comerciales. Entonces ahí también hay un trabajo por hacer, no quedarnos solo en las mareas o en las asambleas del 15M con ese tema, sino también ver con qué otros sectores, ¿no? Si vemos que los pequeños agricultores, los pequeños agricultores y ganaderos podrían estar afectados porque Estados Unidos exporta más transgénicos, más carne insalubre y más productos lácteos de Estados Unidos, absolutamente insostenibles y llenos de químicos y hormonas a Europa, pues ahí tenemos pues toda una serie de asociaciones de pequeños agricultores, pero también de la salud pública. Hay mucha gente que se mueven con el tema de cánceres, con el tema de los alteradores hormonales, que son cuestiones de utilización de productos químicos que se llaman los disruptores endocrinos, que son diferentes productos químicos que generan no solamente cánceres y otras cuestiones de enfermedades de largo plazo, y hay mucha sensibilidad en asociaciones de salud pública, en asociaciones que defienden, digamos,
la alimentación sana para los niños. O sea, tenemos que ver también cómo dirigirnos a estos sectores que habitualmente no están luchando contra este tipo de políticas neoliberales. Hay dos personas y ya terminamos. A ver. Sí. Sí. Bueno, es que a mí me ha preocupado esa minimización que se hace del peligro racista. Es algo que realmente, por eso he intervenido, pero Tom ya ha cogido el toro por los cuernos y ha entrado en el tema. Yo creo que el fascismo es un problema muy importante que tenemos que estar vigilantes en todo momento, y que se está extendiendo por Europa, y eso es una realidad. Hay que ver, por ejemplo, el ejemplo más significativo, Grecia, donde Aurora Dorada está creciendo de una manera importante y está cometiendo asesinatos de migrantes, y ahora mismo está un choque con la población y curiosamente con la fuerza de izquierda, que es la que quiere exterminar. Quiero decir, ¿eso por qué? Porque yo creo que había que reflexionar un poco sobre el tema, y es decir, siempre que el capitalismo entra en crisis, o por lo menos no el capitalismo, pero sí la sociedad, y se confronta con el poder económico, ha habido muchos momentos de la historia que tenemos que recordar que se puede pasar de la derecha al fascismo si le interesa a esos intereses económicos, y es verdad que cuanto más se agudizan las luchas y más probable, como en el caso de Grecia, pueda haber una alternativa de izquierda, en ese momento se agudiza el fascismo. Quiero decir, y esto puede ocurrir allí, y está ocurriendo en Francia, y está ocurriendo en muchos sitios. Quiero decir, hasta tal punto de que están haciendo un frente antifascista a nivel europeo, con muchas personalidades, mucha gente. Se están haciendo incluso núcleos de base en muchos países, porque se está palpando que ese problema puede ser uno de los prioritarios. Esa transformación que está ocurriendo, de que la derecha se vaya transformando, porque eso es una manera de defender al capital, y vaya potenciando, y luego haya unas barreras que no se saben, si es la derecha, es la ultraderecha, de dónde salen los dineros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer, de que el fascismo puede llegar, incluso aquí en España, si las contradicciones fueran tan fuertes, que hubiera una lucha muy fuerte, y en todo caso, pues no minimizarlo. Era por eso mi intervención. Otra persona ya ha terminado porque son las 2. Gracias. ¿Puedo anunciar una acción para mañana? Bueno, dos cosas. Los países no alineados, se dice oxímoron. Pero bueno. Vamos a ver, yo por respecto a lo que decías de que no somos antiamericanos, es verdad, tenemos que estar en solidaridad con el pueblo americano, y es una cosa muy muy diferente el pueblo americano que está sufriendo, que sufre la sanidad, que es un negocio, y que sufre el paro estructural, que es un negocio, pero creo que no es tan fácil lo que decís de que estar en contra de las derechas, y esto en el caso americano se ve claro. Hay una película que se llama La sal de la tierra, que se hizo en los años 30, que es muy... joder, que parece de ahora, porque acaba con un desahucio, y os la recomiendo para todos. Si hoy retratáramos eso, seguramente que los trabajadores de la mina mexicanos, o ese sector, se podría vincular hoy en día en Estados Unidos más a lo que es el Tea Party, y eso es un miedo que están teniendo los propios ricos republicanos, que están viendo que desde dentro se les está cayendo. Yo creo que la lucha de clases trasciende los sectarismos políticos que nosotros nos ponemos, y creo que tenemos que tener un debate muy 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 de fondo, y ver que efectivamente que todo no es maniqueo, y que al final efectivamente ni los trabajadores tenemos patria, ni el capital tampoco, porque nuestras luchas son y a mí es que un gobierno, un dirigente político, por muy extrema derecha que sea, que dice que sacaría a los tanques contra los mercados, yo de verdad lo que me da pena es que ya hayamos perdido a dirigentes políticos de izquierdas que no lo digan. Bueno, vamos a terminar.
uno para aquí y otro para allá. Vale, ya terminamos, pero vamos a ver. A viva voz, ya está. Hola. Que nada, yo solo quería anunciar que hay unas movilizaciones ya en marcha contra estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hay una campaña en Alemania, también en Francia ya se ha formado una plataforma, incluso espontáneamente están surgiendo cosas en las redes sociales. ¿Os acordáis que había una campaña hace 2 años contra una ley que impedía, digamos, el intercambio libre de archivos en Internet, el famoso tratado ACTA, que es un tratado, digamos, contra la falsificación de los datos por Internet, y con una campaña muy fuerte de usuarios de Internet se bloqueó y se consiguió parar este tratado en el Parlamento Europeo. Pues ahí también hay mucha gente que podríamos movilizar con estas negociaciones comerciales, porque el ACTA será reeditado dentro de este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así que un aviso a los navegantes y a todos los que luchan por la libertad y los derechos civiles en Internet, pues es otro argumento más que podemos utilizar. ¿Y lo del 23N? Espera. Mañana hacemos un pequeño teatrillo, como mañana se reanudan estas negociaciones en Bruselas, hacemos un pequeño teatrillo a las 7 de la tarde en Callao, por si alguien quiere venir a participar. ¿Os acordáis que el año pasado hicimos un Monopoly delante de la sede de la Comisión Europea? Pues mañana también vamos a jugar al Monopoly, pero un poco centrado en los mensajes en relación a estas negociaciones que hemos explicado hoy entre Estados Unidos y la Unión Europea. En Bruselas va a haber una reunión de estrategias el 12 y 13 de diciembre y esperamos también contar un poco con algunas asambleas de cara al futuro, de compartir un poco toda esa información que se está vertiendo y que se está compartiendo diferentes organizaciones sociales de ambos lados del Atlántico. Y ojalá podríamos un día organizar alguna asamblea para todas aquellas personas pues, que estarían más interesados en meterse a trabajar una campaña específica para frenar estas negociaciones. Pues podríamos pensar en editar materiales, organizar acciones. Otro día aquí. O otro día aquí haciendo otra asamblea. Bueno, hay todavía nada por definido, pero sí sería interesante pensar pues en el mes de diciembre hacer alguna asamblea un poco más amplia para invitar a todas aquellas organizaciones que podrían estar interesadas en organizar una campaña específica con ese tema, porque realmente lo requiere y es urgente que ponemos en marcha una campaña muy fuerte con eso, y ojalá que este mensaje pues también llevemos a las asambleas del 15M, a las mareas contra la privatización de servicios públicos, porque podrían ser actores que perfectamente tienen mucho que decir contra estas negociaciones. Y por último, deciros que bueno, ya hay materiales que estamos traduciendo, entonces si hay alguna persona que quiere profundizar en este tema, pues puede venir ahora, intercambiamos correos, porque ya hemos hecho algunos videos o entrevistas o algunos materiales que pueden ser utilizados por cualquiera, y para ir intercambiando y difundiendo estos materiales. Se ha mencionado lo de la próxima cita que tenemos a nivel de una movilización, que podríamos también aprovechar para repartir ahí panfletos sobre estas negociaciones de este Tratado de Libre Comercio. El 23 de noviembre va a haber una fuerte movilización contra este gobierno, y si no recuerdo mal, digamos, los 4 lemas es juicio a la banca, salvemos lo público. ¿Por qué? Lo vamos a decir aquí. No, pero no son 4. Bueno, yo lo voy a decir porque yo creo que hay que decirlo. O sea, el 23 de noviembre una gran movilización, juicio a la banca, defendemos lo público, defendemos a las personas, y también por el tema de la privatización de las pensiones, y yo creo que también es un buen momento para movilizar a todo el mundo, de estar ahí todos y todos unidos. Venga, ahora nosotros, Viviana, para el próximo... Sí, decir que efectivamente nosotros apoyamos las movilizaciones del 23N, pero recordar que esta asamblea, por lo menos la asamblea que promueve este espacio de economía los domingos,
Estamos a la espera de un consenso que se producirá mañana lunes del Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M, que es la asamblea, nuestra asamblea hermana, en donde nosotros estamos apoyando sus consensos y sus movilizaciones, y será mañana en la tarde donde se consensuará la hora en la cual se producirá esa movilización. A las 8 de la tarde en La Morada se va a producir esa asamblea del TCJ junto con la asamblea del 15M, que será la asamblea transversal, en donde se decidirá, se consensuará la hora de la movilización. La idea es tratar de coincidir con el mayor número de organizaciones y asambleas que ya están promoviendo esto a unas determinadas horas, pero estamos a la espera efectivamente de ese consenso. En cualquier caso, sí que divulgamos que el 23N es el día de las movilizaciones. Estamos un poco respetuosos pues, de esos consensos para empezar la divulgación. Igualmente os decimos que ya está circulando por Facebook, por nuestra página web y por todas las redes un documento que es de las 25 horas, es una campaña de las 25 horas, que por favor pedimos que se divulgue. En ese documento de las 25 horas, que es un documento abierto obviamente a todo tipo de aportaciones, ya viene una propuesta muy concreta que ha sido desarrollada a lo largo de más de un año por asambleas de interbarrios de economía del 15M, en donde ya se recogen, digamos, aspectos muy concretos de lo que tendría que ser un reparto del trabajo y tal. E incluso se toca de alguna manera aspectos que también tocan con el tema que hoy hemos tratado, con el tema de, digamos, el libre comercio o el proteccionismo o las alternativas que nosotros planteamos desde el propio 15M. Entonces, estaría bien que, como tenéis ahí en algunos papeles, y si no lo veis ahí en los que están colgados en los árboles, en la referencia a nuestras páginas web, pues por favor miradlo y por favor aportad. Y bueno, incluso vamos a hacer, antes de que termine este mes, vamos a hacer, y probablemente, no sé si será el siguiente, la semana que viene, vamos a hacer la presentación ya, digamos, formal de ese documento al cual os invitamos, el documento por las 25 horas. Es la campaña que nosotros lanzamos y a la cual esperamos que todos os suméis y por lo menos debatáis y aportéis a ese documento que viene acompañado con varios anexos, con 3 anexos básicamente, aunque se trataron otros documentos, pero 3 anexos que son 3 documentos que también sirvieron, digamos, de fundamento e incluso de debate para su elaboración. Así que estáis todos invitados a participar en ellos y bueno, eso es. Bueno, pues damos por terminada Di que la manifestación que hay de forma provisional es el recorrido es Plaza de España Sol. Mira, nosotros como somos Asamblea de Economía Sol del 15M y estamos un poco condicionados por los consensos de nuestros compañeros, a quienes apoyamos, de forma pues lo hacemos, porque sí, hay pero que hay otra vamos a esperar, y la otra no es de los nuestros. Vamos a esperar a que mañana lo debatan los compañeros y efectivamente el domingo, como estará todo cerrado, el próximo domingo difundiremos absolutamente todo el recorrido. Bueno, de hecho ya se está difundiendo por las redes, o sea, no hace falta que nosotros aquí nos pronunciemos en ese sentido. Vamos a ser respetuosos con esos consensos y bueno, precisamente para no apresurarnos como se han hecho en muchos casos, digamos de alguna manera generando conflictos y huidas hacia adelante que nosotros desde luego no fomentamos. El próximo domingo a las 12 igualmente aquí vamos a estar difundiendo y presentando nuestro documento de las 25 horas, que es el documento propuesta de Economía Sol del 15M como una aportación a lo que sería una propuesta para el reparto del trabajo y todo lo que significa las políticas en materia laboral. Muy bien. Especulación digamos que no tenga una solidez ni un respaldo absolutamente material en productos, en alimentos, en riqueza de ninguna clase, en riqueza real, sino que el dinero es una ficción y está absolutamente condicionado y mediatizado por esas grandes corporaciones financieras. Y entonces también en ese sentido los intercambios que hacen en cuanto que precios, en cuanto a la definición de lo que valen las cosas, pues también están absolutamente condicionados y manipulados por esas mismas grandes corporaciones financieras que no solamente son, digamos, que actúan en todo, o sea que las corporaciones financieras ahora mismo están actuando tanto a nivel de propio intercambio de lo que son productos derivados financieros, sino también están ocupándose y están actuando e interviniendo en todo lo que tiene que ser la producción de alimentos y la producción
de cuestiones que son absolutamente necesarias para la vida. El agua, por ejemplo, y otros elementos más. Entonces, solamente decirle esto a los compañeros que han intervenido hoy, que desde luego pues, podemos coincidir absolutamente en eso, en todo lo que han dicho, y solamente que ese tratamiento de la palabra libre, o sea, que creemos que es un falso debate plantearlo exclusivamente entre libre comercio y proteccionismo. Yo creo que esa es la trampa que en la que también estamos cayendo al tener que atacar en un sentido u en otro, cuando hay, digamos, es mucho más complejo el debate en sí. Yo, después de todo esto que hemos estado escuchando, que está perfectamente documentado y tal, no creo que a nadie le quepa ninguna duda de que todo esto es real y de que es una amenaza gravísima, etcétera. A los financieros, que esta semilla, la suya, las que ellos reservaban después de una cosecha y reservaban sus mejores semillas y tradicionalmente las almacenaban en sitios para poder luego sembrarlas, pues están obligados a eliminarlas, ya que en función de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, pues esas solamente podían sembrar semillas certificadas, y obviamente la capacidad de certificación está muy mediatizada, está muy condicionada, y a ese tipo de certificación solamente pueden acceder grandes compañías como Monsanto y otras grandes transnacionales, con muchas limitaciones, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de poblaciones campesinas y en muchos casos incluso analfabetas. Entonces, bueno, pues toda esta injusticia que supone digamos, los temas de certificación y los temas de los tratados que se incluyen en eso, pues es que hay que verlos con mucha, o sea, hay que hacer demasiados matices, o sea, no es una cuestión de negros y blancos, que cuando estamos hablando de libre comercio nosotros empezamos por desmontar la mentira de libre comercio, no hay tal libertad, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que sí, de alguna manera, algunos sí creemos en la necesidad de cierta unión, cierto trabajo cooperativo entre pueblos para hacer un intercambio no desigual de sus productos, teniendo en cuenta además que muchos de estos intercambios se hacen sobre la base también de un intercambio, digamos, de un papel moneda que no está sostenido absolutamente por ningún, digamos, fundamento material. Eso aquí también hemos escuchado conferencias de José Manuel Naredo sobre lo que es el dinero y el hecho de que no tenga realmente, que esté, digamos, que sea producto, el dinero en sí sea producto de una este tema. Nosotros hemos debatido sobre el hecho mismo del nombre que se le está dando a estos tratados de libre comercio, teniendo en cuenta que de libres no son absolutamente nada, porque son producto de la manipulación, de la dominación y de relaciones absolutamente desiguales entre países desiguales, ¿no? Y entonces decir también que por lo pronto, pues tampoco como asamblea, pues hemos llegado a ningún consenso en el sentido de, digamos, condenar la palabra libre comercio en sí, porque en algunos casos, por ejemplo, y podemos remontarnos a tiempos de lo que fue el mercado andino, intentos que se hicieron entre países más o menos iguales para fomentar el intercambio de productos pues autóctonos, como por ejemplo era la patata, en el caso de Perú, Colombia, Ecuador, y otros países del cono andino, donde se intentó realmente hacer un intercambio más o menos, digamos, entre iguales, ¿no? Para eso, y que fue absolutamente boicoteado justamente por Estados Unidos. Igualmente, Mercosur es otro intento para que países que pueden tener relaciones por lo menos no tan desiguales como las que tienen el TLC, pues también están haciendo intentos por hacer intercambios que pudieran favorecer a determinados países. Ahora, lo que sí está claro es que, por ejemplo, en agosto, que me tocó a mí vivirlo en Colombia, hubo unos levantamientos verdaderamente tremendos de campesinos protestando por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que les significaba, por ejemplo, tener que sepultar o eliminar sus semillas, los campesinos, puesto si están deseando, si quieren, si van a votar o no van a votar. Perdona, ¿qué pasa? ¿Al tema? ¿A qué tema?
Yo ya he dicho que sí, bueno, si esto no viene al caso yo lo dejo. A mí lo que me gustaría, vale, ya veo que sí, que tengo que parar. Bueno, pues lo que he dicho es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te llamabas? ¿No te hemos presentado? Amparo. Amparo, a ver, otro amigo. ¿Otro amigo que quiere decir algo? ¿Nadie más? Bueno, pues yo voy a entrar al trapo. Voy a entrar al trapo porque efectivamente yo creo que el sentido y el que ha estudiado un poquito lo que significa libre comercio, ¿sabes? Significa libre comercio de las empresas, nada más. Y proteccionismo, el antiguo podía ser malo, pero nosotros apostamos por el proteccionismo de la sociedad, de los derechos sociales, de los más débiles, y eso siempre hay que protegerlo. Y de efectivamente proteger la agricultura local, proteger a nuestros campesinos, proteger nuestra sanidad, proteger nuestra... No podemos ir en contra del nuevo que llamamos el proteccionismo basado en las 3 Es. Pero de siempre se ha sabido que el libre comercio es el libre... Una cosa, eso no quiere decir que vayamos en contra del comercio internacional. Y en Latinoamérica precisamente se ha cogido otro modelo, no el de Mercosur, se ha cogido el modelo del ALBA. Que el comercio tiene que haber lo imprescindible, porque no somos tontos, no podemos prescindir de lo básico. Si no lo tenemos, tendremos que efectivamente recurrir a ciertas cosas, pero con otros principios. Principio de justicia, principio de complementariedad. Mira, no tengo nada para venderte, pero te vendo mis médicos, o te presto mis médicos y tú me das complementariedad, nos ayudamos. Es otros principios. Luego del proteccionismo antiguo, pues efectivamente puede haber caciques que no queremos nosotros ese proteccionismo. Y a los mercaderes de todo tipo no se les puede pedir solidaridad, porque ellos van a lo suyo. Pero nosotros a quienes tenemos a sueldo es a los gobiernos. A los gobiernos nosotros los tenemos a sueldo y ellos nos están entregando en manos de los financieros, del gran capitalismo. Entonces sí tenemos en nuestras manos, de aquella manera tenemos en nuestras manos cambiar las cosas. Yo estoy muy preocupada porque dentro de unos meses, yo no sé si esto viene ahora mismo al caso, pero es que a mí me suscita todo el rato porque de alguna forma quisiera salir de este estado de impotencia y de rabia que me crea todo este conocimiento que sé que es real y me parece muy difícil de cambiar, pero tenemos unas elecciones dentro de unos meses, vamos a tener otra vez elecciones dentro de un año y vamos a tener otra vez elecciones probablemente dentro de 2 años. Y a mí me parece que necesitamos aunar fuerzas. Yo no sé, también me he planteado la abstención, me he planteado 1000 cosas, pero sinceramente creo que deberíamos aunar fuerzas, deberíamos buscar una candidatura, crearla, fortalecer alguna candidatura que creamos que puede representarnos a todos. Yo sé que esto es muy difícil, pero me fijo en Cataluña donde están las CUP, me parece que se llaman CUP, ¿no? Y yo creo que hay candidaturas de ese tipo que podrían aunarnos a todos, que podrían representarnos y que debemos fortalecerlas. Este tipo de debates como el de hoy, mejor dicho, este tipo de conferencias como la de hoy, son estupendas porque nos pertrechan con argumentos para discutir con la gente, para convencer a la gente o para informar a la gente. Y me parece que todos debemos caminar en buscar una candidatura que pueda representarnos, que tenga algún peso y a la que a lo mejor mucha gente se uniría entusiastamente. Porque cuando a la gente le preguntas, no sé si es que les falta imaginación o creación, pero cuando a la gente le preguntas,